Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, profe. Hola, Meluana. Hola, al que me ha saludado. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Aquí estamos. ¿Me esperan un segundito, porfa? Tengo que solucionar un problemita. Ya, chicos. A ver, vamos a revisar el chat. Ya, Joaquín. Ahora estamos... Vamos a revisar algunas cosas previo antes de comenzar la clase. Lo que les envié el día en general a los cursos de Ciencias de la Salud, les envié una actividad el día lunes. Lo mismo hoy día a ustedes de Ciudadanía, tercero A, les voy a enviar una actividad para que me la envíen en una semana más. Va a ser subida a la plataforma. Lo mismo, ustedes la pueden ir respondiendo usando las guías que están ahí. Hay una copia de un PPT también ahí en la página. También hay ir consultándome a mí también, colocar la palabra urgente. Yo durante esta semana voy a ir resolviendo todos los temas de las notas que faltan y los casos que me han planteado algunos de este curso. Para dejar todo ok. Le insisto que traten de resolverla, traten de mandarla, aunque hayan errores, si hay algún error, yo se los voy a reenviar para que corrijan. Es una actividad no tan larga como la de biología, porque el nivel de contenido de biología obviamente es mucho mayor y por ende había muchos más temas que tratar, a diferencia de lo de física. Ayúdense entre ustedes también, consúltense entre ustedes también. Son actividades formativas en el fondo. Lo importante es que tienen que tener conciencia que estas actividades, por el momento, es como si fuera, le colocamos una nota, pero es como si fuera una letra, logrado o no logrado. Y al final, después al final se va a transformar en una nota, porque va a llegar un momento en que sí o sí vamos a tener que tomar una nota. Y tengan conciencia de ello. No lo olviden nunca. Sobre todo los que tienen pretensiones de ingreso a una universidad, porque es el NEM. Y hay que aprovecharlo. Y en este momento tratemos de ser como más pragmático, es decir, más práctico, hacer la actividad. Y de aquí va a valer más el que cumple
que el que no hace ningún intento. Bueno, chiquillos, vamos a seguir con los espejos, vamos a retomar los espejos cóncavos, vamos a continuar viendo algunas imágenes, después vamos a mirar espejos convergentes y divergentes, y al final de esto, que no es tan largo porque tampoco se pretende en la prueba de tránsito el próximo año que se abarque mucho este tema, vamos a mirar los problemas ópticos, es decir, los problemas del ojo. ¿Por qué el ojo necesita utilizar un elemento externo, como muchas veces el lente, los lentes, lo que conocemos como lentes, para regular la visión? Entonces, vamos a retomar de nuevo un espejo esférico. Vamos a ir generando las imágenes y vamos a seguir la cadena para ir recordando. Todo este PPT lo vamos a enviar como tal, no como impreso, para que puedan ver los GIF también activos. Ya, chicos. Recordemos lo primero, que era un espejo cóncavo, que era primero en una esfera. Si nosotros tratemos de dibujarlo, bueno, lo podríamos revisar atrás, pero la gracia es que tratemos de ir recordando. Si yo tengo una esfera y yo la corto por la mitad, tomo una de las mitades de esa esfera, y esa esfera yo la puedo bañar con alguna pintura reflectante, que puede ser de aluminio, puede ser de platino, puede ser de wolframio, puede ser una serie de minerales, compuestos de minerales. Ojo, no con placa así directo, porque obviamente el directo no va a funcionar. Recuerden que siempre se generan compuestos de minerales. Y yo la podría pintar por fuera, para que refleje la luz desde fuera, o por dentro. Si la reflejo desde afuera, si la luz refleja desde afuera, o sea, la pinto por fuera, sería un espejo convexo, y por dentro sería un espejo cóncavo. Ahora bien, si aquí hay un ojito, si yo tengo un ojito ahí, este va a ser el eje de observación o eje óptico. Perdón, la línea que no es muy recta, pero debería ser una línea recta. Justo en la línea del centro hay un punto que se llama centro, que es C, recordamos siempre esos puntos. En el punto donde se produce la reflexión, es decir, en el espejo, hay una B, que es el vértice, y en el punto medio, entre el vértice y el centro, justo en la mitad, está el punto F, que llamamos foco. Esto es un espejo convergente, o en un espejo, perdón, en un espejo cóncavo, o en un espejo convexo. Porque, ¿qué es lo que va a variar en el espejo convexo? Este es el espejo cóncavo. En el espejo convexo, el ojo, que es el ojo que va a estar observando, va a estar en esta posición, porque está mirando desde acá. La luz va a incidir acá. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar siempre en los espejos. Ahora, lo que nosotros estamos viendo son espejos cóncavos. ¿Cómo se generan las imágenes en estos espejos? Recordemos que una de las características era que en estos espejos cóncavos, la imagen iba a depender de la distancia a la cual se ubicaba el objeto que emitía la luz, o que generaba la imagen, con respecto al espejo. Por lo tanto, habían algunas posibilidades que nosotros ya habíamos visto, algunas, y vamos a recordar. Miremos ahí la imagen. Tenemos los rayos. Recordemos que habían algunos rayos que ya lo habíamos estudiado y que tenían ciertas características. Estos rayos tenían unas ciertas características bastante particulares. Por ejemplo,
Si un haz de luz pasaba por el foco y se reflejaba en un espejo cóncavo, volvía en forma paralela al eje óptico, y si un rayo iba en forma paralela en dirección al espejo óptico, se reflejaba y pasaba por el foco. ¿Cuál era la idea? Que en el punto donde los rayos reflejados, recordemos siempre, los rayos reflejados se unían, se iba a generar la imagen. Pero como es en el plano inferior, la imagen, al eje óptico, la imagen iba a ser en este caso invertida, de menor tamaño cuando el objeto estaba más lejano al centro, y iba a ser real porque estaba en el mismo plano del objeto con respecto al espejo. Entonces, lo que está en negrilla en la parte inferior es como la gran conclusión que hay que recordarla siempre. O sea, en el caso en que el objeto esté entre C y el infinito, o sea, más allá del espejo, y más allá del punto C, del centro del espejo, la imagen siempre va a ser primero real porque está en el mismo plano donde se encuentra el objeto, invertida, obviamente porque está en el plano inferior al eje óptico, y de menor tamaño. Ahora bien, si yo esta imagen la empiezo a desplazar en dirección al espejo y la coloco, por ejemplo, esta imagen, perdón, este objeto lo coloco en el punto C o centro de curvatura, podríamos observar el fenómeno que estamos viendo acá. Justo la imagen está en el centro de curvatura y aplicamos los mismos dos rayos. Vale decir, un rayo que pasa por el foco y se refleja en el espejo, sale paralelo al eje óptico, pero en la línea inferior. Un rayo que va paralelo al eje óptico, pero que se refleja y pasa por el foco y se desplaza hacia el infinito. Y en el punto donde se unen ambos rayos reflejados, ojo, los rayos reflejados, e insisto en eso porque esos son los que generan la imagen, los rayos reflejados, se genera una imagen que ahora tiene otra característica. Sigue estando en el eje inferior, por lo tanto es invertida, sigue estando en el mismo plano donde está el objeto, por lo tanto es real, pero el tamaño es el mismo. Entonces, esas son las conclusiones que hay que ir registrando, porque en el fondo de ahí se extraen las preguntas en las evaluaciones de cualquier tipo que se haga. Siempre cuando un objeto está en un centro de curvatura, en un espejo cóncavo, siempre la imagen va a ser real, invertida y de igual tamaño, como lo muestra la imagen tomada en este espejo. Y seguimos desplazándonos, o sea, nos vamos moviendo siempre hacia la derecha, es decir, en dirección, bien digo, en el sentido del espejo. Vamos hacia el espejo, nos vamos acercando al espejo. Y lo que vamos desplazando no son los puntos centro, foco y vértice, porque esos puntos no se pueden desplazar porque esos dependen del espejo. Lo que nosotros podemos desplazar es lisa y llanamente el objeto, que puede ser en este caso la vela, o puede ser cualquier objeto que lo voy cambiando de posición entre estos puntos. Lo único que puedo desplazar, ojo, es el objeto, no puedo desplazar otra cosa. Ahora si coloco el objeto entre el centro y el foco de este espejo cóncavo, y lanzo los mismos rayos, no estoy trabajando con otro rayo, estoy trabajando con dos solamente, puedo generar esta imagen con los rayos reflejados. Y los genero en la misma lugar donde se unen, el punto en donde se unen los rayos reflejados. Si vemos el punto, los dos rayos pasan por el foco, se reflejan, tienden al infinito, este paralelo se refleja, pasa por el foco y tiende hacia el infinito. Pero miren, si analizamos la imagen, perdón,
Si analizamos la imagen, se mantiene en el plano inferior, o sea, es invertida, se mantiene en el mismo plano donde se encuentra el objeto, por lo tanto es real. Y segundo, a medida que se va acercando al espejo, la imagen real que se va generando aumenta de tamaño. Por lo tanto, esa es la conclusión que se va generando. Es decir, y creo que aquí quedamos la semana pasada. A medida que nos íbamos acercando al espejo, la imagen invertida real que se va generando en el plano inferior es de mayor tamaño en este proceso. Y tenemos que comprobarlo porque nos quedan dos situaciones más que no son lo que nosotros nos esperábamos. Veremos acá la cuarta situación. La lógica nos decía que si nosotros nos vamos acercando, la imagen se iba a hacer cada vez más grande. Pero llega un momento en que si yo coloco, miremos el anterior para poder comprender el fenómeno. Estábamos entre el centro y el foco y los rayos pasaban por él. Los rayos reflejados pasaban por el foco una vez reflejados en el espejo. Ahora, lo que nos toca es seguir desplazando el objeto en dirección al espejo. Por lo tanto, el otro punto que nos queda es el foco. Entonces, colocarlo en el mismo foco. Pero ¿qué pasa cuando yo coloco el objeto justo en el foco? ¿Qué es lo que va a pasar? Miremos acá las líneas que se van a ir generando. Primero, la línea, el primer haz se va a reflejar con el espejo y si recordamos, esa línea al reflejarse va a pasar por el foco y va a tender al infinito. Eso es lo más normal que ocurre. Pero este haz no puede, al reflejarse, al proyectarse, puede pasar por el foco, sino que va a cumplir lo que llamamos la ley de la reflexión. Si recordamos, el cuarto eje rayo indicaba que cuando el rayo incide en el vértice, se va a reflejar en un ángulo que es exactamente igual al ángulo incidente. Es decir, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Y ahí se va a reflejar. Si miramos los dos rayos reflejados, llega un momento en que nunca se van a unir. Por lo tanto, nunca se va a formar una imagen, lo que llamamos un punto ciego. Ustedes han escuchado muchas veces ese punto ciego, que es el punto donde yo no genero una imagen. Porque las líneas se unen de tal forma, los rayos se unen de tal forma que los puntos de unión no se generan nunca, por lo tanto no se genera nunca una imagen. Es típico usar el concepto de punto ciego, sobre todo en los vehículos. Y este es un ejemplo de un punto ciego en un espejo cóncavo, porque los dos rayos reflejados no pueden, es imposible que pasen por el foco, por lo tanto es imposible generar una imagen en un espejo cóncavo cuando el objeto se encuentra en el foco. Y este es el caso clásico de un espejo que no puede generar imagen, ya que este rayo cumple con la ley de la reflexión, vale decir, un rayo reflejado al pasar por el vértice genera un ángulo que es exactamente igual, por lo tanto es imposible que al estar el objeto en el foco pueda pasar este rayo por el foco. Y ahí estamos en una situación importante, ojo con ella, porque es una de las que siempre se analizan cuando se genera un punto
o indique un ejemplo de situación donde se genere un punto ciego. Es decir, y un punto ciego es cuando en un espejo no se genera una imagen. Y ahí estamos en un caso súper concreto de punto ciego. Ahí estamos en el cuarto y veamos el quinto. El quinto elemento. Que nosotros podríamos pensar, oh, ya no se genera nada. No, sí se genera. Vamos al quinto elemento. En un espejo cóncavo. Y vamos avanzando. Recordemos que el primer objeto lo teníamos en el infinito, entre el centro y el infinito. El segundo objeto lo ubicamos en el centro. El tercero lo ubicamos entre el centro y el foco. El cuarto lo ubicamos en el foco. Y el quinto y último lo vamos a ubicar entre el foco y el vértice. Miremos lo que va a pasar acá. Observemos bien la imagen para poder comprender lo que se está generando aquí. Tenemos un espejo. Vamos a dejar que entre Benjamín y vamos a tratar de comprender lo que se está generando. Ya, ahora dejamos ingresar la animación. El primer haz, recordemos, viaja en línea recta paralela al eje óptico. Al bajar paralelo al eje óptico, el haz reflejarse con el espejo cóncavo, el rayo reflejado se va a va a pasar por el foco. Ahí tenemos un primer rayo. El segundo rayo va hacia arriba, que no es uno de los rayos más comunes, se refleja en la parte superior del espejo y sale en forma paralela al eje óptico. Ahora bien, si nosotros analizamos el fenómeno, este rayo reflejado y este rayo reflejado no me generan una imagen real, porque en este ámbito donde está el objeto no se van a juntar nunca estos dos rayos reflejados. Pero, ojo, si yo proyecto, vamos a detener la animación ahí, si yo proyecto el rayo, perdón, si yo proyecto el rayo reflejado que es lo que vamos a empezar a aprender ahora, si yo proyecto el rayo reflejado, como cuando yo utilizo el espejo que yo utilizo en mi baño, al proyectar el rayo, yo lo que puedo generar, o lo que voy a generar, es una imagen que se llama imagen virtual, o sea, una imagen que está tras el espejo, que no puedo asir, que no puedo tomar, que no puedo manejar, que no puedo manipular, una imagen virtual que va a ser, va a estar en la misma posición, por lo tanto va a estar derecha, en el mismo plano, por lo tanto eso me confirma que va a estar derecha, va a ser de mayor tamaño, pero no va a ser real, sino que va a ser virtual porque va a estar al otro lado del espejo. ¿Cómo sería un espejo? ¿Cómo son los espejos? Los espejos, cuando yo me enfrento a una imagen, lo que yo generalmente, mi espejo de mi casa, lo que genera es una imagen, no es una imagen real, es una imagen en virtual o de espejo, imagen especular. La imagen se ve al otro lado y yo la trato de decir, pero no la puedo tomar, porque es una imagen que no es concreta, no es real. Entonces, eso se llama imagen virtual, pero ¿cómo la puedo generar? Con la proyección de estos rayos. Si fijan, ambos rayos pasan por el foco al proyectarlos. Y esa es la gracia, que los rayos pasen ambos por el foco. Esta es una de las situaciones más particulares y especiales, que es el quinto rayo, que cuando pasa por un espejo
cóncavo. Sería como el quinto, que cuando pasa por el foco, que hay que tenerlo siempre presente. El cuarto, que cuando el objeto está en el foco, que crea punto ciego, y siempre hay que estar atento con el cuarto, que cuando pasa por un punto ciego, y el quinto, que cuando está entre el foco y el vértice, genera una imagen más grande, pero que no es real, sino que es especular, es decir, una imagen que llamamos virtual, una imagen de espejo, que es al otro lado de este espejo, y es de mucho mayor tamaño porque es producto de la proyección. Este rayo reflejado se proyecta al otro lado del espejo, ambos rayos reflejados se proyectan y la proyección genera la imagen, porque si miramos a este otro lado, la proyección de estos otros dos rayos no me generan una imagen real, porque si nosotros miramos la proyección, me va a generar dos rayos que se pierden en el infinito. Ahora bien, la pregunta, pero si en el otro caso tampoco iban en el 4, también iban hacia el infinito los dos, como acá. ¿Por qué no puedo proyectarlo hacia atrás para ver si me dan una imagen virtual? Porque tampoco, al proyectar este rayo reflejado hacia atrás, y al proyectar este rayo reflejado hacia atrás, tampoco se genera una imagen. Observémoslo acá y hagámoslo. Si yo proyecto esta imagen atrás, este rayo hacia atrás, proyectar el rayo reflejado y proyecto este rayo reflejado hacia atrás, tampoco hay un punto en el cual estos rayos reflejados se encuentren. Por lo tanto, tampoco se generaría una imagen que podría ser una imagen virtual. O sea, de ninguna forma se genera ni imagen real ni imagen virtual. Por eso se llama punto ciego. No se genera ningún tipo de imagen. Y eso hay que tenerlo claro. Entre el 4 y el 5. Entonces, cuidado con este cuadro, que son la conclusión. Y esto es como sagrado en la óptica, porque estas cosas son como las que si uno las maneja, es como las fórmulas matemáticas. Porque es como el resumen del resumen del resumen. Si uno se lo sabe, ya después puede resolver todo lo de óptica. Ya, en un espejo convexo, en cualquier posición, no importa dónde esté el objeto, siempre la imagen va a ser derecha, virtual y de menor tamaño. Siempre va a ser más pequeña. Eso lo vimos en la clase pasada. Siempre van a ser iguales. Así que lo vamos a recordar. En un espejo, espejo, ahí está. Un espejo convexo siempre va a ser virtual, derecha y de menor tamaño. Siempre. Ahí nosotros hemos colocado los rayos notables, dos rayos notables, pero siempre va a ser igual. Siempre en un espejo convexo va a ser virtual, más pequeña y real. Y derecha. Entonces, y las otras que ya hemos ido viendo hoy día, que están en el resumen que vemos hoy día. La primera es cuando está C al infinito, o sea, muy alejada del centro de curvatura, siempre es invertida real y de menor tamaño. Después, cuando está en el centro, invertida real y de igual tamaño. Entre el centro y el foco, invertida real y de mayor tamaño. En el foco nunca producen imagen porque recuerden que tienden al infinito ambos y ahí se crea el punto ciego. Y entre el foco y el vértice es derecha, virtual y de mayor tamaño. Entonces este es como el resumen de toda la primera parte que hemos visto. O sea, más que la imagen, o sea, las imágenes son importantes, obvio, para entender el proceso, pero si tenemos claro este resumen,
vamos a estar súper clarito para responder cualquier alternativa en PSU o lo que sea. O PTU, como se llame la cosa. Este es el cuadro, resumen. Espejos esféricos. Ahí estamos, chicos. Con los espejos. Las imágenes virtuales siempre son derechas. O sea, las imágenes que se generan al otro lado, en estos espejos esféricos. Y las imágenes reales siempre son invertidas. Y eso son como afirmaciones paralelas súper claras como recuerdo de esto. Ahora bien, pero nosotros sabemos que hay otros tipos de espejos, porque más de alguna vez nos hemos tomado o nos hemos encontrado con lupas, nos hemos encontrado con los propios lentes que usamos o algunos lentes adaptados que utilizan algunas personas. Nos hemos encontrado con los lentes de las cámaras fotográficas, que todavía los podemos observar en cámaras, a pesar que las cámaras fotográficas cada vez no es que estén retiradas, sino que son más especializadas para quienes se dedican más a la fotografía, pero en las cámaras de los celulares todavía, aunque son de menor tamaño, es más difícil observarlos, pero ahí hay lentes con ciertas características especiales para generar diferentes tipos de imágenes. Y ese tipo de lente es el que vamos a analizar para también poder conocer nuestro ojo, y que también es un lente. Acá tenemos lo que llamamos los lentes divergentes o también que pueden ser de otro tipo o convergentes. Vamos a partir con los lentes que llamamos divergentes. En general los lentes son, cuando hablamos de lente, a diferencia de los espejos, los lentes son transparentes. O sea, un lente permite permite que el haz de luz pueda no reflejar, sino refractar, es decir, atravesar ese medio. O sea, pasar de un medio aéreo por este medio semilíquido que es el vidrio y volver nuevamente a un medio aéreo. Y por lo tanto, como pasan por este medio, que es el vidrio, este medio semilíquido, lo que ocurre ahí es un cambio en la trayectoria, o sea, se desvía la trayectoria del rayo luminoso. Por lo tanto, eso incide, al desviarse la trayectoria de la luz, cambia la forma de las imágenes. Cambia la posición de la imagen. Entonces, eso es súper relevante en el momento de cómo, del tipo de lente que nosotros vamos a utilizar, en cuándo lo vamos a utilizar, el grosor del que vamos a utilizar y la forma en que lo vamos a utilizar. Ahora bien, los lentes pueden ser de dos tipos, divergente o convergente. Ahí tenemos los dos tipos clásicos. Los lentes divergentes son aquellos lentes que poseen una superficie central hundida, como por ejemplo el que está a la izquierda, el otro es el convergente. Esta parte central hundida, acá en estos lentes lo que se va a generar es una imagen que es derecha, virtual
y más pequeña que el objeto. Miremos acá el objeto. Recordemos que aquí está el eje de observación. Acá tenemos el ojo. Observemos el eje de observación. Recordemos que siempre hay una línea paralela. Y esa línea que no es un soporte, sino que es dónde está el ojo observando al objeto. Ahora bien, el ojo observa, acá hay un objeto, acá hay una imagen. Entonces, en estos tipos de lentes, en general, las imágenes se van a generar, siempre van a ser en la misma posición, o sea, van a estar derechas, siempre van a ser un poquito más pequeñas, y van a ser virtuales, porque van a estar tras el espejo. Ahora bien, dicho esto, vamos a mirar los espejos convergentes. Dicho la generalidad, después vamos a ir al detalle. El espejo convergente es la clásica lupa, para ponerlo a analizar como más de fondo. La clásica lupa. Y como, para decirlo como en palabras simples, son como dos espejos en uno. Tiene la parte central que es más gruesa, y por ello, como su nombre le dice, convergen, llegan los haces de luz. Tenemos el espejo convergente, por lo tanto va a tener un vértice en la parte central, va a contar de dos focos y de dos centros de curvatura y el eje focal por donde nosotros observamos. Cuidado con esta imagen, con la cual vamos a observar este tipo de espejos. Recordemos que tiene un centro de curvatura, perdón, un vértice, dos focos y dos centros. Recordemos siempre este remedios. Recordemos que entre el centro y el vértice están justo en la distancia media, se encuentra el foco, y esto es importante en el momento de generar la imagen. Entonces, el que tiene el sector medio más grueso es el lente convergente, el que tiene el sector medio más delgado es el lente divergente. Bueno, vamos a dejar por tiempo, en honor a la hora, no vamos a avanzar en las imágenes porque si no, ahí vamos a tener más problemas. Vamos a verlo, ya hemos visto los vidrios, los lentes, recordemos que son transparentes, convergente y divergente, y quedarnos con esta parte que para mí es como el resumen de lo que hemos mirado. Siempre en un espejo convexo, vale decir, en un espejo con esta forma, donde los rayos se reflejan, van en este sentido. La imagen es derecha, virtual, o sea, se genera en este lado, y es de menor tamaño. Y en un espejo cóncavo, siempre la imagen se va a generar acá abajo, salvo cuando el jefe, que se genera arriba. En un espejo cóncavo, cuando es C, recordemos, muy lejano, es invertida real y de menor. A medida que se acerca, empieza a aumentar el tamaño, salvo cuando está en F, que no se produce imagen, que es punto ciego, y vamos a recordar bien ese punto para que no nos olvidemos, y vamos a recordarlo por dos razones. Vamos a recordar ese punto. ¿Por qué es punto ciego? ¿Por qué no se crean imágenes? Porque los puntos reflejados nunca se encuentran, y aunque yo los proyecte hacia atrás para poder visualizar la creación de una imagen virtual,
estos dos puntos reflejados nunca se van a encontrar. Por lo tanto, nunca se va a crear tampoco una imagen virtual como si sí se logra en un espejo de la misma naturaleza cóncavo cuando el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, que sí, al proyectar los rayos reflejados se forma una imagen virtual de mayor tamaño. Por lo tanto, siempre la imagen de todas maneras van aumentando, salvo cuando el objeto se encuentra en el foco, que no se genera una imagen. Bueno, chicos, lo dejamos hasta ahí para no seguir con el contenido, porque si no, el problema va a estar en que vamos a quedar cortados. Entonces, ahora yo terminando la clase, subo a la página del colegio la actividad de física, o sea, de ciudadanía, para que ustedes puedan trabajar. Cualquier duda me mandan ¿cómo se llama? Un correo. Recuerden que la actividad se responde en la guía y se envía por correo. Y cualquier pregunta con urgente arriba, yo estaría atento para tratar de respondérsela lo antes posible. Y lo otro es que si hay muchos errores, yo se las reenviaré para que ustedes la rectifiquen. A diferencia de las otras veces que solamente enviábamos el resultado. Bueno, chicos, que estén bien, cuídense, nos estamos viendo, si os quiere, con el Ciencia de la Salud el día de mañana. Cuídense, estamos viendo.